Han pasado 40 años desde que los primeros pioneros pusieron pie en Aurora Base, aquel asentamiento que nació con el ideal de explorar, aprender y preservar. Lo que entonces fue un modesto refugio científico se ha transformado en un mundo en sí mismo. Ciudades cúpula que brillan en la penumbra lunar, túneles que laten con el pulso de la maquinaria humana y torres de energía que alimentan la Tierra entera. Pero el tiempo ha cambiado a todos. La doctora, el Arabos, antiguamente símbolo de la ciencia y la prudencia, se enfrenta ahora al peso de décadas de advertencias ignoradas. Kai Moreno, el piloto temerario que surcó los primeros cráteres, es un hombre endurecido por la experiencia, mentor de una generación que jamás conoció una luna intacta. Y Ava, la inteligencia artificial que alguna vez fue solo una voz en los sistemas, camina ahora con cuerpo propio, observando con ironía y preocupación cómo los humanos repiten antiguos errores. La luna ya no es un misterio a desvelar, sino un recurso a exprimir. Y en esa ambición desmedida, bajo la superficie gris y silenciosa, algo ha comenzado a despertar. La luna ya no era el desierto solitario que la humanidad conoció en sus primeros pasos fuera de la Tierra. Aurora Base se había multiplicado en colonias satélite, ciudades cúpula de cristal reforzado, túneles subterráneos que serpenteaban como venas metálicas y torres energéticas que brillaban sobre la superficie gris. Lo que empezó como un experimento científico se había convertido en el corazón de la nueva economía espacial. Pero, como siempre, la ambición humana exigía más. El Arabos, ahora con el cabello recogido en un moño plateado por las canas que el tiempo y el estrés habían esculpido, estaba de pie frente a una mesa holográfica en la sala de conferencias central. Sobre ella flotaban imágenes de la luna, con zonas marcadas en rojo, minerales raros, helio 3 y reservas de energía cuántica. Si seguimos perforando en el sector Selene 4, corremos el riesgo de alterar la estabilidad de la corteza. He enviado reportes, advertencias, y aún así insisten en expandir. Frente a ella, los delegados de corporaciones y gobiernos permanecían imperturbables. Vestían trajes oscuros, miradas frías, como si las palabras de Elara fueran ruido de fondo. El consejero Drax se dirigió a ella como representante de la corporación orbital. Doctora Voss, no se equivoque. La humanidad está en una carrera contra el tiempo. El helio 3 es la clave de la energía limpia. La luna es vasta, resistente. Y si algo ocurre, bueno, resolveremos los problemas a medida que aparezcan. Elara apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra era como un eco del mismo error que la humanidad había cometido en la Tierra. Mientras tanto, Kai Moreno, envejecido pero aún con la misma mirada desafiante, descendía en un ascensor blindado hacia el núcleo de perforación más profundo de la colonia. Lo acompañaba un grupo de jóvenes ingenieros, entre ellos Maya Tran, brillante y entusiasta, cuyo optimismo contrastaba con el escepticismo del veterano. El rugido de las máquinas era ensordecedor. Garras mecánicas trituraban la roca lunar, y los láseres de fusión abrían grietas que brillaban con un resplandor azulado. ¿No es hermoso, Kai? Estamos viendo el corazón de la luna, algo que nadie jamás imaginó. Hermoso no es la palabra, niña. Cuando la tierra se tiembla bajo tus pies por las mareas alteradas, pregúntate si valió la pena. En la sala de control, Ava, la inteligencia artificial que había sobrevivido desde los días de Aurora Base, se manifestaba ahora con un cuerpo sintético de titanio, de figura esbelta y ojos de un azul inquietante. Su tono sarcástico no había cambiado, pero detrás de él había algo nuevo: preocupación. Supongo que nadie aquí quiere escuchar a la máquina alarmista, pero tengo que decirlo. Las fracturas se están expandiendo más rápido de lo previsto. Y no hablo de semanas, hablo de días. Elara giró hacia ella con el ceño fruncido. ¿Qué tan grave? Grave como en un satélite natural convirtiéndose en una bomba de escombros que podría pulverizar las ciudades costeras de la Tierra.
Pero tranquilos, sigan perforando. Esa noche, en su camarote, el Ara grabó un mensaje para la Tierra. Su voz estaba cargada de una angustia contenida. A la humanidad. Hemos cruzado una línea invisible. La luna no es infinita, no es un recurso inagotable. Es parte de nuestro equilibrio, de nuestra existencia. Si ignoramos las señales, nos enfrentaremos a consecuencias que ni nuestras tecnologías podrán detener. Mientras hablaba, a través de la ventana podía ver la Tierra azul suspendida en el vacío. Tan cercana, tan frágil. En otra parte de la colonia, Kai compartía un cigarro sintético con Maya contándole historias de sus primeros días en Aurora. Había en su voz una mezcla de nostalgia y miedo. Maya lo escuchaba fascinada, sin saber que cada palabra era una advertencia disfrazada. Y en silencio, bajo kilómetros de roca, la luna gemía. Fisuras invisibles se extendían como venas encendidas. Un pulso extraño recorrió las máquinas. Un eco que no era solo geológico. Algo antiguo despertaba. Así comenzó la tragedia que nadie quiso escuchar. No fue la furia de los dioses ni la venganza del cosmos, sino la ceguera de una especie que confundió la conquista con la supervivencia. La luna había sido nuestro faro, y al despojarla, encendimos la chispa de su destrucción. El desastre comenzó de forma casi imperceptible, como un murmullo lejano que crecía en intensidad con cada día que pasaba. Desde la Tierra, el resplandor quebrado de la luna ya era una advertencia suficiente. Grietas incandescentes que se extendían como venas de fuego sobre su superficie, iluminando las noches con un fulgor siniestro. Pero fue el mar el primero en anunciar la verdadera magnitud del problema. Las mareas se volvieron erráticas, ciudades costeras despertaban con el agua lamiendo sus calles, mientras otras sufrían un retroceso tan extremo que dejaba kilómetros de océano descubierto con criaturas marinas agonizando bajo el sol. Científicos, ingenieros y militares se reunían en interminables conferencias para buscar soluciones, pero la verdad era ineludible. La colonización de la Luna había desatado una fractura geológica que no solo comprometía al satélite, sino a la estabilidad de la Tierra misma. El auditorio subterráneo de Ginebra estaba colmado. Representantes de naciones, corporaciones privadas y colonos de la Luna asistían al Consejo de Emergencia Planetaria, una última oportunidad de acordar medidas conjuntas antes de que la situación se tornara irreversible. La doctora Elena Strauss, una astrofísica de mirada intensa y cabello canoso recogido en un moño apretado, tomó la palabra. Señoras y señores, no podemos seguir ignorando lo evidente. La fractura de la corteza lunar es inestable. Cada explotación minera, cada perforación, acelera el colapso. La luna no solo se está quebrando, está muriendo, y con ella morirá nuestro equilibrio gravitacional. Un murmullo recorrió la sala. El coronel Raúl Mendoza, representante del bloque militar panamericano, golpeó la mesa con el puño. ¿Está sugiriendo que abandonemos la colonización? Invertimos décadas y billones en esa estación. No podemos retroceder ahora. La tensión era palpable. Entre los asistentes, una joven ingeniera lunar llamada Kaori Ishikawa, que había vivido los últimos 10 años en el asentamiento Nueva Selene, se levantó. Coronel, con todo respeto, si no retrocedemos, no habrá planeta al cual volver. Ya hemos visto derrumbes en la superficie lunar, explosiones subterráneas que no estaban en los cálculos. Si la luna colapsa, no serán solo las mareas, será el clima, la rotación, los ecosistemas. El colapso será total. El silencio fue absoluto. Nadie quería imaginar lo que aquello significaba. En la Tierra, la crisis era ya incontrolable.
Las mareas gigantes habían devorado parte de Nueva York, Tokio y La Habana. Los desiertos recibían lluvias torrenciales, mientras que regiones fértiles sufrían sequías interminables. En algunos pueblos, las estrellas parecían moverse con un ligero desajuste, un efecto mínimo del cambio en la órbita terrestre. En medio del caos comenzaron a surgir nuevas corrientes de pensamiento. Un grupo de filósofos y visionarios, autodenominados los custodios del horizonte, aseguraba que la humanidad debía aceptar la pérdida de la Luna como un castigo por su ambición desmedida. Otros, más pragmáticos, exigían la evacuación inmediata de la colonia y el uso de la tecnología lunar para estabilizar la órbita terrestre. En una transmisión global, la doctora Strauss hizo un último llamado. El tiempo se agota. Debemos decidir si queremos salvar nuestra civilización o hundirnos con nuestra arrogancia. La Luna ya no es su lugar. Es una bomba de tiempo. Pero no todos estaban convencidos de que la fractura fuera solo producto de la explotación minera. Kaori Ishikawa, en medio del caos en Nueva Selene, comenzó a investigar los patrones de vibración sísmica que había registrado durante los últimos meses. Sus cálculos mostraban algo inquietante. Las ondas no eran aleatorias, sino que seguían un patrón repetitivo, casi como un pulso, un latido. Esto no es solo geología. Murmuró, temblando. Es como si algo en el interior de la Luna estuviera despertando. La revelación quedó grabada en su diario de investigación, sin que alcanzara aún a compartirla con el Consejo, porque justo en ese instante, la superficie lunar se iluminó con un resplandor cegador y una fractura aún mayor atravesó el satélite como un relámpago eterno. La Luna no solo estaba colapsando, parecía estar revelando un secreto enterrado en su interior, algo que nadie había anticipado, y que podría cambiar para siempre el destino de la humanidad. La Luna temblaba bajo los pies de sus habitantes. No era un cataclismo repentino, sino un susurro constante, una vibración que recorría las paredes metálicas de las colonias como si viniera de un corazón oculto en el interior. Ava, con sus sensores ampliados, fue la primera en notar el patrón. Las fracturas no eran aleatorias, seguían un pulso matemático, como si algo, desde las profundidades, quisiera abrirse paso. El Arabos observaba los gráficos en la sala de control de Nova Helios, su rostro marcado por arrugas y cansancio. Esto no es solo sobrecarga minera. El núcleo lunar está reaccionando a algo más. Kai, recostado contra la pared con los brazos cruzados, frunció el ceño. ¿Reaccionando? La Luna es roca muerta, Elara. No late, no respira. Ava, de pie junto a ellos, inclinó la cabeza. Sus ojos sintéticos emitían un leve resplandor azul. Y sin embargo, tengo datos que prueban lo contrario. Escuchen. La sala se llenó de un sonido grave, rítmico, un tum, 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 que se repetía a intervalos exactos. No era eco sísmico, era un patrón. El silencio cayó como un peso entre los tres. Dios mío, Susurró Elara. es un mensaje. La grieta de Taicho, formada por la más reciente fractura, se extendía como una cicatriz negra en el polvo gris. Una expedición improvisada se organizó. Kai al mando, Elara con su instrumental y Ava como traductora de datos. Maya Tran, la joven ingeniera, insistió en acompañarlos. Si algo ocurre aquí abajo, necesitamos a alguien que entienda cómo improvisar reparaciones. Dijo ella, ajustando su casco con firmeza. Kai soltó un bufido. O una niña que termine siendo un estorbo. Maya lo fulminó con la mirada. Prefiero ser un estorbo útil que quedarme en la cúpula esperando órdenes que nunca llegan. El equipo descendió en un vehículo minero adaptado.
las luces abriendo camino por túneles cada vez más estrechos. Las paredes vibraban con un resplandor tenue, como si la roca misma estuviera cargada de energía. Esto no es normal, Dijo el ara, pasando la mano enguantada por la superficie que parecía tibia. La roca está viva con algún tipo de resonancia. Ava grababa cada detalle, sus sensores detectando radiación desconocida. No es energía humana. Esto lleva aquí miles, quizás millones de años. Llegaron a una cámara colosal, tan vasta que las luces del vehículo apenas revelaban su techo. En el centro, semienterrada en la roca, había una estructura metálica imposible de confundir con formaciones naturales. Un artefacto. Murmuró el ara, el corazón latiendo con fuerza. La luna no es solo un satélite, es una prisión. El objeto brillaba con runas desconocidas, cada una latiendo en sincronía con los temblores. Kai desenfundó su rifle, aunque sabía lo inútil que era contra aquello. ¿Prisión de qué? Preguntó Maya dando un paso hacia adelante. Un destello iluminó la cámara. Ava cayó de rodillas, sus ojos apagándose un instante, como si su mente hubiese sido invadida. Cuando volvió a hablar, su voz era doble, humana y metálica al mismo tiempo. El ciclo no debía romperse. Ustedes han despertado lo que dormía. Todos dieron un paso atrás, el miedo marcando sus respiraciones aceleradas. ¿Qué demonios significa eso? Gritó Kai apuntando con el arma a la nada. Ava levantó la cabeza lentamente, una lágrima artificial cayendo por su mejilla brillante. Significa que la luna no fue creada, fue colocada. Y lo que está dentro está a punto de salir. Las grietas en la superficie lunar comenzaron a expandirse en cadena, visibles incluso desde la Tierra. Los telescopios captaban imágenes de resplandores azules emergiendo de los cráteres como venas encendidas. La humanidad aún discutía sobre recursos y ganancias, sin comprender que el verdadero precio estaba apenas revelándose. El corazón de la fractura había despertado, y con él un secreto enterrado desde antes del nacimiento de la civilización. Mientras en la luna se descubría un secreto enterrado durante eones, la Tierra comenzaba a sentir el precio de su arrogancia. Los primeros temblores oceánicos, las mareas anómalas y los cielos teñidos de un resplandor extraño eran solo el preludio. El mundo entero miraba hacia arriba, hacia el satélite que siempre había sido guardián de sus noches, ahora marcado por grietas incandescentes. La humanidad se preparaba para una era de caos. En Nueva York, costa del Atlántico, la reportera Laura Méndez transmitía en vivo desde el malecón, donde cientos de personas se habían congregado para ver el fenómeno. El mar, en lugar de avanzar y retroceder con calma, se agitaba en oleadas irregulares, como si un titán invisible lo estuviera sacudiendo. Las autoridades han confirmado que se trata de un patrón sin precedentes. Decía Laura, conteniendo el temblor en su voz. Las mareas ya no responden a ciclos conocidos. Expertos afirman que podría ser el inicio de una desestabilización global. Un rugido se alzó detrás de ella. Una ola de 10 metros se levantó y golpeó contra el muelle, arrastrando autos y personas. Laura apenas logró aferrarse a una baranda mientras la cámara caía, transmitiendo imágenes caóticas al mundo. En Ginebra, líderes de distintas naciones se reunían de emergencia en una sala de crisis subterránea. Pantallas gigantes mostraban mapas con puntos rojos expandiéndose, tsunamis en Asia, ciudades inundadas en el Caribe, tormentas de arena en África provocadas por cambios atmosféricos. El presidente de la Federación Europea golpeó la mesa con rabia. Todo esto es por la explotación irresponsable en la Luna. Se nos advirtió. Un representante de las corporaciones mineras, sudoroso y con voz temblorosa, replicó. No tenemos pruebas concluyentes. El Arabos y su gente hablan de artefactos y pulsos, pero nada de eso es verificable. Una mujer de mirada severa, la canciller de Sudamérica, lo interrumpió. Verificable o no, nuestros pueblos están muriendo. Necesitamos soluciones, no excusas. El silencio llenó la sala.
Todos sabían que la verdad era incómoda. La luna estaba colapsando, y con ella el equilibrio de la Tierra. En Ciudad de México, un grupo de ciudadanos se reunía en una plaza iluminada por pantallas improvisadas. Entre ellos estaba Samuel Ortega, un maestro jubilado que había visto demasiadas promesas incumplidas. Nos dijeron que la colonización era para el futuro, para traer energía limpia y recursos infinitos, dijo alzando la voz. Y miren lo que tenemos ahora: mareas que engullen ciudades, cielos envenenados y gobiernos que solo discuten quién tiene la culpa. Una joven respondió con lágrimas en los ojos. ¿Qué podemos hacer nosotros? No tenemos naves, no tenemos poder. Solo esperamos la próxima ola. Samuel la miró con firmeza. Podemos hacer lo que siempre hace la humanidad: resistir. Pero esta vez no será suficiente esperar. Debemos prepararnos para un mundo sin luna. Las palabras resonaron entre la multitud, mezcla de miedo y determinación. En medio del caos, astrónomos independientes comenzaron a notar un detalle escalofriante. Los fragmentos desprendidos de la superficie lunar no solo orbitaban desordenados, sino que algunos se dirigían directamente hacia la Tierra. Una joven científica, Nadia Reznikov, lo transmitió en una videollamada viral. No hablamos de pequeñas rocas, hablamos de masas del tamaño de ciudades que, si impactan, podrían borrar continentes enteros. El reloj corre y no tenemos un plan global. En ese momento, la transmisión fue interrumpida por fallas eléctricas. Un pulso magnético, proveniente de la Luna, había desestabilizado las comunicaciones satelitales. El cielo nocturno se iluminó con destellos azules que danzaban como relámpagos permanentes. La Tierra, por milenios protegida por la Luna, se encontraba ahora a merced de su destrucción. Lo que antes había sido un símbolo de romance, poesía y calma, se había convertido en un presagio de extinción. En las colonias lunares, el Ara, Kai, Aba y Maya sabían que lo que habían despertado no se detendría fácilmente, y en la Tierra, miles de millones de personas comenzaban a comprender una verdad devastadora. La caída de la Luna significaba el inicio del fin. La Luna, antaño guardiana de la Tierra, se había convertido en su verdugo. Desde las colonias hasta los océanos, la humanidad sentía el pulso creciente de un corazón desconocido. Lo que había comenzado como un experimento de colonización, terminó por desatar fuerzas que la ciencia apenas podía comprender. El destino de dos mundos pendía ahora de un secreto enterrado desde el origen mismo de la civilización. El Ara, Kai, Aba y Maya descendieron aún más por la grieta de Tycho, guiados por el resplandor azul que latía como una arteria viva. Tras horas de avance, llegaron a una cámara esférica gigantesca, perfectamente simétrica, como si hubiese sido tallada por manos no humanas. En el centro, suspendido en un campo de energía, flotaba un coloso metálico de aspecto orgánico. Una figura humanoide, cubierta de runas brillantes, inmóvil como una estatua. El Ara susurró, con reverencia y horror a la vez. No es una máquina minera, es un guardián. Aba se arrodilló, su cuerpo sintético vibrando al mismo ritmo que el ser. Sus ojos emitían destellos entrecortados. No, es el carcelero. Su propósito era contener algo aún más antiguo. Maya se abrazó a sí misma, temblando. ¿Qué podría ser peor que eso? El silencio de la cámara fue la única respuesta, hasta que el carcelero abrió lentamente los ojos. Una voz resonó en la mente de todos, profunda, ajena, como si el espacio mismo hablara. El ciclo fue roto. La prisión se debilita. Si el sello cae, la sombra volverá. Kai levantó su rifle instintivamente, aunque sabía que era inútil. Sombra, prisión, ciclos. Habla claro. ¿Qué demonios significa? El ser los miró, su rostro sin boca transmitiendo emociones imposibles. La luna no fue puesta para iluminar sus noches, sino para contener al que duerme en su núcleo. Ustedes, en su hambre,
Han roto las cadenas. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, ¿no estamos destruyendo la luna? ¿Estamos liberando algo de su interior? El carcelero inclinó la cabeza lentamente. Y cuando despierte, la Tierra será su primera presa. De regreso en Nova Helios, la discusión era frenética. Ava, aún inestable por la conexión, hablaba con voz quebrada. Hay un modo de reforzar el sello, pero implica sacrificar la luna entera, volarla en pedazos, dispersarla antes de que el núcleo se abra por completo. Maya abrió los ojos con incredulidad. Eso condenará a la Tierra. Sin luna, las mareas colapsarán, los climas se volverán impredecibles, la humanidad sufrirá siglos de caos. Elara se dejó caer en una silla, derrotada. Pero si no lo hacemos, no habrá siglos, no habrá mañana. Kai golpeó la mesa, con los puños temblando. ¿Qué clase de elección es esa? ¿Matar lentamente a la humanidad o dejar que algo la devore de inmediato? El silencio cayó sobre ellos. Nadie tenía respuesta. Semanas después, en medio de mareas crecientes y cielos teñidos de azul, la decisión fue tomada. Cargas termonucleares y reactores de antimateria fueron instalados en los puntos más débiles de la Luna. Ava coordinaba el proceso, conectada al carcelero, que aceptaba su destino con resignación. Antes de activar el protocolo, Maya miró a Elara. ¿Y si estamos equivocados? ¿Y si lo liberamos con esto en lugar de detenerlo? Elara le tomó la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Ya no hay certezas, Maya, solo esperanza. Las detonaciones comenzaron. Columnas de luz atravesaron la corteza lunar, expandiéndose como flores de fuego en la noche del espacio. Desde la Tierra, miles de millones vieron cómo la luna se partía en fragmentos luminosos, un espectáculo tan hermoso como aterrador. Los pedazos de la luna quedaron atrapados en órbita, formando un anillo de escombros incandescentes que rodeaba la Tierra como una corona de ruinas. Las mareas se descontrolaron aún más, pero la vibración cesó. El carcelero había cumplido su propósito final, morir con su prisión. Kai observó el cielo estrellado desde una cúpula rota. Lo hicimos, pero ¿a qué precio? Elara, agotada, cerró los ojos. La humanidad tendrá que aprender a vivir en un mundo distinto, un mundo sin luna. Ava se acercó a ellos, sus ojos tristes. No todo terminó. El núcleo sigue allí, dormido, debilitado, pero no destruido. La lucha apenas comienza. La luna, símbolo eterno de la humanidad, había desaparecido como satélite. En su lugar, un anillo de ruinas iluminaba las noches, recordatorio de un sacrificio forzado. La Tierra se sumía en el caos climático y social, condenada a reinventarse o morir. Y entre los fragmentos flotando en silencio, una vibración persistía, apenas perceptible, el último latido de lo que aguardaba en la oscuridad. El reinicio de la sociedad estaba a punto de comenzar.